Bienvenidas a Convertidas por su palabra una vez más. Estamos aquí ya para a 3 salmos de terminar el precioso libro de los salmos que nos ha estado mostrando, ¿verdad? Los atributos de Dios, su justicia, su verdad, oraciones y cantos de alabanza que se hicieron durante toda la historia bíblica hasta antes del exilio. Y hoy viene de parte de nuestra querida Fabi desde la Ciudad de México la enseñanza de este precioso salmo, del Salmo 147. Así que hemos orado antes de en vivo y a todo color. Hemos orado para esta transmisión, hemos orado por ti, hemos orado las unas por las otras y orando que el Señor sea el que nos dirija, el que dirija a nuestra querida Fabi y hable a nuestra vida, hable a tu vida como lo ha hecho a la suya. Así que adelante, mi querida Fabi, buenos días. Hola Luz, gracias, buenos días. Buenos días a todos. Sí es increíble que ya estemos en el Salmo 147, ¿verdad? Solamente a un pasito de terminar este libro de los Salmos. Y este Salmo 147 que vamos a leer el día de hoy forma parte de estos de estos 5 capítulos que son llamados los capítulos Aleluya. Y son llamados así porque comienzan con esta palabra, comienzan con aleluya y terminan también con aleluya. Y son una invitación a alabar a Dios. ¿Sabes? Este salmo se ubica en los días de la reconstrucción de los muros, cuando Nehemías y su gente terminaron de reconstruir los muros de Jerusalén, de restaurar las puertas y de reasentar a la gente. Voy a darle lectura al Salmo 147, lo voy a leer en la Reina Valera. Y dice así: alabad allá, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón, el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en sus misericordias. Alaba a Jehová Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Y como te decía, ¿verdad? Este salmo se ubica en los días de la construcción de los muros. Y es muy probable que este salmo se haya escrito en el tiempo del post-exilio. Ajá, esto es, recuerda que cuando el pueblo de Israel había sido llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia, pero con la promesa
de que Dios iría por ellos y los regresaría de nuevo a Jerusalén. Y este salmo, hermana, nos presenta 3 razones por las cuales debemos alabar al Señor. Y cada sección está marcada por el mandato de alabar a Dios. Vamos a dividir este salmo en estas 3 secciones. Una va a empezar en el versículo número 1, donde dice alabar a Yah. Otra empieza en el capítulo número 7, donde nos hace una invitación y dice, cantad a Jehová con alabanza. Y nuestro último sección empieza en el capítulo número 12, que nos dice, alaba a Jehová, Jerusalén. Entonces, vamos a hacer como a manera de introducción. Voy a leerte el verso número 1 nuevamente y dice, alaba a Yah. Y esta palabra de Yah es la contracción de Jehová, ¿sí? Nos está invitando a alabar a Dios. Dice que alabar a Dios es bueno. Dice ahí también, suave y hermosa es la alabanza. En otras versiones nos dice que es muy agradable. Dice que en verdad es muy placentero. Y otra versión dice que es apropiado alabar a Jehová. Entonces podemos decir que alabar a Jehová es agradable, es placentero y también es apropiado alabarle. La palabra aleluya, que es con la que estamos empezando este verso, significa alabar a Jehová. Aleluya la divide, es una palabra hebrea que se divide en 2 partes y es alel, que significa alabar, y Yah, que significa Dios, ¿verdad? Es el nombre abreviado de Dios. Yo no sé si tú, hermana, hayas experimentado, ¿verdad? Cuán bueno es alabar a Dios. Estas personas que están saliendo del exilio de Babilonia tenían 70 años sin alabar al Señor. Habían ellos estado cautivos 70 años. Muchos habían muerto, muchos que sabían alabar al Señor ya habían muerto. Ajá. Y estos que nacieron, estos jóvenes, 40, 45 años, hasta 70 años, nunca lo habían alabado, nunca habían alabado al Señor. Y es por eso que el salmista hace esta invitación. Alaba, esta hermosa, pues esto maravilloso que tenemos la oportunidad de alabar a nuestro Dios, ¿verdad? No, no sé si tú vengas de un contexto de donde no alabábamos al Señor, donde no sabíamos alabarle, ¿verdad? No teníamos ni idea que podíamos hacerlo. Y de pronto escucharlo para nosotros pudiera ser como una locura, ¿verdad? Pero ahora podemos decir, como dice el salmista, alabar a Jehová es bueno, es placentero, es apropiado. Y esto es lo que el salmista está invitando a los exiliados. El primer punto que vamos a ver es, alabado sea el Señor. Su pueblo ha sido restaurado. Y este punto nos habla acerca de la restauración del pueblo y se enfoca en la edificación, en el regreso del pueblo a Jerusalén. Y fíjate, hermana, que los medos y los persas capturaron a Babilonia en el año 539 antes de Cristo. Y para el 537, 2 años después, Ciro había emitido un decreto
que permitía a los judíos regresar a su tierra, ¿sí? Dirigidos por Zorobabel, había una gran cantidad de exiliados, mis hermanas, que regresaron a Judá al año siguiente y el templo entonces fue reconstruido. Imagínate tú esto, 70 años ellos cautivos regresan a edificar, ¿sí? Y en 51 días esto es reedificado. Sin duda la mano poderosa del Señor estuvo en esta construcción, ¿verdad? El versículo número 2 nos dice, Jehová edifica a Jerusalén. ¿Y por qué la edifica, mi hermana? Porque estaba destruida. Tú te recuerdas, hace unas semanas hablábamos de que no había absolutamente nada en pie. Todo estaba completamente destruido. Sus casas, su templo, no había ruinas por doquier, ¿sí? ¿Y por qué estaba destruido? Tú recuerdas, hablábamos que fue a causa de la rebeldía y del pecado de Israel. Ajá. Y a causa de la idolatría. La adoración en este tiempo, mi hermana, estaba completamente corrompida. La adoración en este tiempo estaba dedicada a dioses paganos, ¿sí? Y Dios, hermana, es quien edifica. Es el Señor el que edifica. Y de pronto pudiéramos pensar que somos nosotros los que destruimos nuestra propia vida. Pero gloria al Señor, mi hermana, que Él nos restaura. Y a veces nuestra vida pudiera estar destruida por la rebeldía, por el pecado, pero nuevamente te digo, Dios puede restaurar y reedificar nuestras vidas, así como lo hizo con su pueblo, así lo puede hacer con nosotros. Él tiene la capacidad de hacerlo, Él lo puede hacer. Dejemos, mis hermanas, que sea Dios el que reedifique nuestras vidas, que dejemos que sea Dios el que restaure nuestras vidas. Lo hizo con Jerusalén, ajá, un pueblo rebelde que había estado completamente separado, alejado de él. Y tanto Isaías como Jeremías habían hablado de este evento, ¿verdad? Habían hablado acerca del cautiverio de los judíos. Pero ¿sabes qué? También había hablado de que Dios les había prometido que 70 años después, Él los iba a liberar y a traer de regreso. Y la palabra profética de Dios, mi hermana, resultó verdadera. La palabra profética de Dios resultó verdadera. Ellos salieron, ¿verdad? Ellos fueron liberados, ellos regresaron a casa. Y esto es lo que pasa siempre. La palabra de Dios es verdadera. Las profecías que encontramos en la palabra de Dios son verdaderas. Nuestro versículo número 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Muchos de estos personajes que estaban regresando a casa, mi hermana, perdieron a sus seres queridos. Los perdieron en la invasión, durante el tiempo en Babilonia, durante el regreso. Y cuando ellos llegaron a casa, era una tierra devastada. Ajá, casas en ruina. Yo no sé si tú recuerdas, hace unas semanas hablábamos de todas las atrocidades que pasaron estas personas mientras estuvieron en cautiverio. Cómo fueron torturados, el hambre que pasaron, el dolor que pasaron.
Y no es de extrañar, ¿verdad?, que tuvieran un corazón herido, mi hermana, un corazón destrozado. Lo habían perdido absolutamente todo. Pero nuevamente te comento, Dios tiene la capacidad de restaurarlo. Restaurar, perdón, cada uno de esos corazones, vendar sus heridas. Y yo no sé si tú de repente te encuentres también con un corazón roto. Yo no sé si de repente tú te encuentres devastado. Ajá. ¿Qué es lo que puede romper un corazón, mi hermana? ¿Qué es lo que puede hacer que nos sintamos en esta situación? Definitivamente la falta de comunión con Dios. Eso hace que un corazón esté herido. Ajá. La mentira, una decepción, mi hermana, la traición, el engaño o cosas que estén sucediendo a nuestro alrededor. Todo esto puede romper nuestro corazón, pero nuevamente enfatizamos, Dios tiene la capacidad de sanar y vendar nuestras heridas. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, leyendo el capítulo número 34 del libro de los Salmos, versículo 18? Yo lo tengo, Fabi. No, Lo leo. Es en la Reina Valera 2015. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Él salvará a los contritos de espíritu. Amén. Amén, Pati, muchas gracias. El Señor tiene la capacidad de sanarnos, mis hermanas, de vendar nuestras heridas. Leía, Pati, que Él está cercano a los quebrantados de corazón. Solamente es cuestión de que tú lo sepas y que te acerques también a Él, ¿verdad? Él salva a los contritos de espíritu. Y cuando leemos esta palabra de heridas, las heridas se refieren a las tristezas por las que ellos pasaron. Ajá. La herida no estaba tanto en sus cuerpos, eso no era lo que dolía tanto, estaban en su corazón por todo lo que habían pasado, por todo lo que habían perdido. Muchos de ellos se arrepintieron y confesaron sus pecados al Señor. Y por medio de la palabra, el Señor les dio consuelo, el consuelo que ellos necesitaban. Salmo capítulo 107, versículo 20. La primera que me pueda ayudar a leerlo, por favor. Salmo 107, versículo 20. yo, Fabi. Por La, favor, N- Clau. la NTV dice, envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. Amén, Clau, gracias. Su palabra, mis hermanas, los salvó y los sanó. Clau leía, ¿verdad? Envió su palabra y los sanó. Hermana, el Señor los salvó de su ruina por medio de su palabra. El Señor, en un acto de amor, envía su palabra para beneficio de nosotros. Verso número 4 nos dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas les llama por su nombre. Y nuestro Dios es tan grande, mi hermana, pero tan grande, que conoció a cada una de las personas que salieron del exilio y conoció también su necesidad. Fíjate que estaba buscando y hay datos muy diferentes en cuanto al número de las estrellas en el universo. Cuando yo buscaba el número de las estrellas en el universo, me salía una cantidad que numéricamente
yo no pude leer. Era un 100 más 24 ceros. Esto era, perdón, un 10 más 24 ceros. Esto se lee sextillones, 10 sextillones de estrellas. 10 sextillones de estrellas. Un número que yo no supe ni alcancé a leer. Y dice la palabra del Señor que Dios las cuenta, Dios las conoce y Dios las nombra a cada una de ellas. Los estudiosos de las estrellas, los astrónomos, pues reconocen algunas estrellas, ¿verdad? Y nosotros hemos oído de algunas constelaciones, que si la Osa Mayor, la Osa Menor, que si el Centurión, que si el Anillo de Fuego, y tantas estrellas. Pero cuando tú volteas a verlas, pues si no eres experta, no las reconoces. Y aún, hermana, los más expertos pueden ver solamente 9,000 estrellas. Los ojos humanos alcanzan a ver 9,000 estrellas. Y es ahí cuando tú dices, somos tan pequeñitos al lado de nuestro Señor, que Él conoce todas las estrellas y las llama por su nombre. Mi hermana, el Dios de las galaxias, el que conoce el nombre de cada estrella, es también el Dios que sana los corazones quebrantados. Él edificó a su pueblo de Jerusalén, levantó a su pueblo, porque nada es difícil para él. El que conoce las estrellas te conoce a ti, te llama por tu nombre y eres de su propiedad. Y te digo, hermana, nada, pero absolutamente nada es difícil para Dios. En el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 37, dice, porque nada hay imposible para Dios. Absolutamente nada, mi hermana. Leemos que Él restauró a su pueblo. Después de haber pasado por tantas atrocidades, cosas inimaginables, leímos algunas hace 15 días. Él puede hacerlo con nuestra vida. El punto número 2 empieza en el versículo número 7 al versículo número 11 y nos dice, canten al Señor, la tierra ha sido renovada. Y nuevamente vemos una invitación por parte del salmista a la alabanza. Versículo número 7 dice, cantad a Jehová, cantad con arpa a nuestro Dios. No sé si tú recuerdas cuando leímos el Salmo 137, decíamos que ellos estaban en tan profunda tristeza que aun cuando la alabanza era tan importante para ellos habían colgado sus arpas. Pues ahora el salmista está diciéndole, les está invitando, cantad a Jehová con alabanzas, cantad con arpa a nuestro Dios. Y en el punto anterior estamos viendo cómo Dios restaura a su pueblo. Ajá. Y en este punto vamos a ver cómo Dios restaura la tierra de tal manera, mi hermana, que Él puede proveernos para nuestras necesidades. Y los exiliados que regresaron a una tierra que había estado abandonada durante 70 años, abandonada en una zona de guerra, estaban ahí recibiendo esta invitación de cantar. Verso número 8 dice, Él es quien cubre de nubes los cielos. Él prepara la lluvia para la tierra.
el que hace a los montes producir hierba. Y sin duda, mis hermanas, sin duda, el pueblo necesitaba de la lluvia, ¿verdad? Necesitaba de la lluvia temprana y de la lluvia posterior para poder obtener una cosecha. El Señor, con su majestuosidad y con todo su poder, reunió las nubes sobre la tierra y las vació, y cayó lluvia en la semilla recién plantada. Incluso mi hermana hizo que la hierba creciera en las montañas donde nunca antes se había plantado ninguna semilla. Él es nuestro Dios. Versículo número 9 dice: Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Hermana, Dios proveyó, Dios dio comida a las bestias salvajes para que no atacaran a los humanos. E incluso el Señor envió comida para los cuervos, ¿verdad? Los cuervos jóvenes y ruidosos. Aquí nos dice, los hijos de los cuervos que claman. Yo no sé si tú alguna vez hayas oído el sonido de un cuervo. No es un canto agradable, ¿verdad? Imagínate, cuervos reunidos, clamando. Ha de haber sido, es una figura de algo súper escandaloso, ¿sí? El Señor los alimentó. Ajá. El Señor les apacentó, mi hermana. Dice la palabra del Señor: considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis nosotros mucho más que las aves? Esto lo vemos en el Evangelio de Lucas. Ajá. Hermana, Cari, ¿no vales tú más, muchísimo más que las aves? Claro que sí. El Señor tuvo cuidado de las aves. El Señor alimentó a los cuervos, ¿sí? Tú tienes la seguridad de que así como a las aves, el Señor cuida de ti. Voy a leer un mensajito que llegó aquí y dice: dice nuestra Patti, es un graznido, y que en cananea se escucha muy fuerte. Imagínate el tremendo ruido feo, la verdad, es un graznido muy, muy feo. Mi hermana, Dios es cuidador. Sin duda, el Señor es cuidador. Y Él cuida, ya sea que tú tengas conciencia o no. Él está cuidando de aquellas cosas que ni siquiera nos imaginamos, que ni siquiera estamos conscientes que existen. Así que Él cuidará también de nosotros. Hace poco estaba viendo un documental. Este documental se llamaba Monstruos Marinos. Ajá. Y en el fondo del mar hay una cantidad de especies que yo creo que nosotros, no creo, que nosotros ni siquiera conocemos. El Señor cuida de ellos. El versículo número 10 dice: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Para los hombres de este tiempo, mis hermanas, era completamente esencial para ellos y para los animales de su granja que se mantuvieran sanos para poder trabajar, para que tuvieran una buena cosecha y para alimentarse a sí mismos y a su familia.
Pero lo más importante de todo esto era que confiaran en el Señor, que temieran al Señor. Y dice aquí que dándole placer al contemplar su devoción y obediencia. Mi hermana, dice este verso que el Señor no se complace en la fortaleza que tú tienes. Esa fortaleza que tú crees tener por tus propios méritos. Ajá, por tus propios recursos. El Señor no se complace en eso. Incluso dice ahí que no se complace en la agilidad del hombre, sino que el Señor se complace en los que le temen, ajá, y en los que esperan en su misericordia. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, a leer el capítulo número 33 del libro de los Salmos, verso 16 al 18? Aquí el Señor nos va a decir lo mismo en un enfoque diferente, pero nos va a hablar acerca de lo Yo, mismo. Por favor, Cari. ¿Versículo qué, Fabi? 16 al 18. 16 al 18 dice, el ejército mejor equipado no puede salvar a un rey, ni una gran fuerza es suficiente para salvar a un guerrero. No confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria. Por mucha fuerza que tenga, no te puede salvar. Pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Amén, Karina, muchas gracias. Así es, el Señor no se complace en tu habilidad. Dice aquí que ni siquiera la fuerza de un caballo podrá salvarlo. Un caballo, además de ser un medio de transporte, era un arma para la guerra. Y la habilidad del caballo no es de reconocer para el Señor. Ajá. Dice el verso número 18 que nos leyó Cari. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. ¿Tú le temes al Señor? Entonces el ojo de Jehová está sobre ti. Ajá. Y sobre los que esperan en su misericordia. Hermana, y no intentemos, de verdad, no intentemos hacer nada en nuestras fuerzas. Él pondrá sus ojos sobre los que le temen. ¿Tú temes al Señor? Si es así, hemos leído que el ojo de Jehová estará sobre ti, que Él te cuidará a ti. No intentemos hacer nada, mi hermana, en nuestras fuerzas. Nada que tú quieras hacer en tus fuerzas va a salir bien. Nada absolutamente. ¿Sí? El Señor pondrá sus ojos sobre los que le temen, sobre los que esperan en Él. Lo único que nosotros tenemos que hacer es alabarle. Hermana, y pensar que podemos traer placer al corazón del Padre Celestial es asombroso. El versículo número 23 del capítulo 37 del libro de los Salmos dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Mi hermana, el Señor se deleita a quienes le siguen, a quienes confían en él, a los que procuran hacer su voluntad. Dios protege y establece cada uno de sus pasos. Vamos a empezar y ya para terminar el punto número 3. Y nuestro punto número 3 nos invita a exaltar al Señor porque la palabra ha sido revelada. Y esto lo vamos a ver de los capítulos 12, perdón, de los versículos 12 al versículo 20. Y como decíamos hace un rato, mi hermana, la palabra profética de Dios es verdadera. Y esto fue lo que hizo posible la reconstrucción de Jerusalén.
Yo no sé si tú hayas recibido alguna palabra de parte del Señor, pero trabajar cuando tú sabes que el Señor ya ha dicho algo, trabajar por ello, eso es lo que te va a dar la victoria. Cuando nosotros leemos en las Escrituras que dice, confía en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, esa es una promesa que el Señor ha dado para tu vida, para mi vida. Pero no es una promesa que se cumplirá nada más porque sí. Tienes que trabajar por ello. Tu familia tiene que ver en ti verdaderamente una vida convertida. Tu ejemplo, tu disciplina en la oración, tu disciplina en la lectura de la palabra. Eso va a hacer que tu casa entonces también crea y confíe en el Señor. Y trabajar por ello, trabajar por una promesa que ya ha sido dada, ahí es cuando nosotros vamos a tener victoria, ¿verdad? Y entonces, esta palabra profética que se hizo sobre sobre el pueblo exiliado, fue lo que provocó e hizo posible la reconstrucción de Jerusalén. El Señor también además agrega, mi hermana, su bendición a la ciudad y su gente. El verso número 13 nos dice, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da a tu territorio paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. En el idioma hebreo, la palabra paz, o sea, shalom, es muchísimo más que la ausencia de la guerra. Esto describe el bienestar total. Incluye la prosperidad material, la salud física, la salud espiritual. Y la paz, mi hermana, en las fronteras significa paz en la nación. Paz en las fronteras es definitivamente paz en la nación, porque entonces los invasores tenían que cruzar las fronteras antes de que ellos pudieran atacar. Y las fronteras pacíficas, los muros fuertes, las puertas cerradas contribuyen a la seguridad. El Salmo 81, verso 16, dice, le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Voy a repetir el verso número 14 del Salmo que estamos leyendo. Dice, Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. El Señor no te saciará con trigo, mi hermana. El Señor te saciará con lo mejor del trigo. El Señor te sustentará con lo mejor. Y debido a la desobediencia que había en la nación, ellos habían perdido lo mejor del trigo, pero ahora el Señor le daría lo mejor a su pueblo. El versículo 16 y 17 dice de la siguiente manera, de la nieve como lana y derrama escarcha como ceniza, echa su hielo como pedazos, ante su frío, ¿quién resistirá? Y fíjate cómo se está refiriendo el Señor en estos versículos y todo alude al agua. La nieve es agua. Escarcha como ceniza es agua. Su hielo como pedazos, el hielo es agua. Y en la palabra del Señor, el agua hace referencia a la palabra. No apunté el versículo, pero creo que es Isaías 55:10. No lo tengo aquí, pero como que recuerdo, ¿alguien me puede ayudar? Isaías 55:10 dice, Por favor. porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve,
y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén, amén. Gracias, Luz. Y vemos cómo el Señor hace esta referencia, ¿verdad? Al agua como a su palabra. Y es el Señor el que controla el clima con su palabra. Salmos 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El Señor controla con su palabra el clima. Él es Dios, mis hermanas, y Él puede hacer lo que quiera. Las tormentas de granizo y las tormentas de nieve no son nada frecuentes en la Tierra Santa, excepto en aquellos lugares muy altos. Pero la palabra de Dios cumple lo que Él desea. Aunque no eran frecuentes, leemos en el verso 16 y 17, da la nieve como lana. Aunque no son frecuentes, el Señor dice que derrama la escarcha como cenizas. La palabra, mi hermana, trae el invierno. El Señor pronuncia la palabra y la palabra trae el invierno. Y luego trae la primavera. Toda la creación obedece la voluntad del Señor. Fíjate que estaba leyendo que en el monte Hebrón, durante el invierno, se cubren las cumbres con nieve y con hielo. Y después en la primavera se comienzan a derretir. Y entonces esto da lugar a que se forme el río Jordán. Y el río Jordán recorre todo el país hasta llegar al Mar Muerto. Y la palabra de Dios así es, hermana. Así es la palabra de Dios. Dios nos envía la palabra, fluye como el agua en nuestras vidas. La palabra de Dios derrite el hielo de nuestro corazón, nos provee y nutre nuestras vidas. Y ese es el siguiente punto que vamos a ver. Mi hermana, si Dios ha restaurado tu vida, si Dios te ha mostrado su provisión, Él quiere darte su palabra para transformar tu vida. Y los versículos del 18 al 20 les voy a dar lectura y dice así: enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento, y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conociera. El libro de Deuteronomio, capítulo 4, del versículo 7 al 8. ¿Alguien me pudiera ayudar a leer, por favor? Deuteronomio 4, 7 al 8. Deuteronomio 4 del 7 al 8 dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda la ley que yo pongo hoy delante de ustedes? Amén. ¿Qué nación es esta, mi hermana? Dice aquí que está Jehová nuestro Dios en cuanto todo lo que les pedimos. Y la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo del 1 al 2, es Deuteronomio
capítulo 4, versículo del 7 y 8, Cari. Y Romanos 3, la carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 1 y 2 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice aquí Pablo, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Hermana, qué privilegio tan grande para el pueblo de Israel ser portadores de la santa palabra de Dios y compartirla con todo el mundo. Pero ¿sabes qué? Este fue un privilegio para ellos en aquellos días. Ahora es un privilegio para todas nosotras. Tenemos la palabra del Señor en nuestras manos y tenemos la obligación de llevarla y de compartirla. Fíjate que cuando fue destruido la ciudad, cuando fue destruido todo el templo, hubo algo que no se destruyó, y esto es la palabra. La palabra del Señor no fue destruida en este tiempo tan horroroso que pasaron. Ajá. La palabra de Dios, mi hermana, esta perdura para siempre. La primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Cielos y tierra pasarán, mas la palabra del Señor no pasará. Y como iglesia que somos, mi hermana, somos bendecidos. Te lo dije hace un ratito, te lo repito. Somos bendecidos por tener la palabra de Dios. Pero yo no sé si podamos obedecerla y compartirla a un mundo perdido. La nación judía cuidó muchísimo de proteger los manuscritos de la palabra de Dios. Los eruditos eran celosos, ¿verdad? Y la cuidaban. Tenían un cuidado extremo de las letras y de las palabras. Pero sabes que tristemente ellos no miraban más allá. Ellos solamente leían el texto, pero no entendían la verdad espiritual que se enseñaba. Juan capítulo 5, versículos del 38 al 40, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nunca habéis oído, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en nosotros. Esto es triste, ¿verdad? Ni tenéis su palabra morando en nosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La palabra es vida. No seamos como aquellos eruditos que atesoraban y eran celosos de la palabra y conocían lo que ahí se decía, pero no había un conocimiento cierto, no estaba esto morando en ellos. Ajá. Y algo bien triste, mis hermanas, que aún ellos conociendo tanto la palabra, cuando vino el Mesías, no lo reconocieron. Juan dice en el capítulo número 1, versículo 26, Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Esto es bien difícil, ¿verdad? Es tremendo. Porque qué fácil es para nosotros también atesorar las escrituras, ¿verdad? Qué fácil es para nosotros podernos reunir, tener estos estudios, tal vez hasta compartirlos. Pero el reto verdadero, mi hermana, está en obedecer lo que la palabra nos dice que hagamos.
Santiago en el capítulo número 2 dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Vana entonces, mi hermana, es la fe, porque la fe sin obras está muerta. Y pues con esto terminamos. Que el Señor te bendiga y te invitamos a que si tienes algún comentario, que sin duda algo por ahí se me pasó, escribas en los comentarios, nosotros te leemos. Si hubo alguna cosa que te saltara o alguna equivocación que seguramente puede haber, escríbenos, permítenos conocer tus opiniones y nosotros con gusto te contestamos. Que el Señor te bendiga. Gracias, querida Fabi, muchas gracias. Qué hermosa enseñanza y qué hermoso que casi al término, ¿verdad? De este libro de los Salmos, en este Salmo nos dirige lo que es verdaderamente, porque he llamado Salmo de Aleluya, ¿verdad? Cómo alabar al Señor, verdaderamente cómo. Y lo importante, este cierre tan hermoso, del cual las palabras de Jesús, ¿verdad? Ahí que nos leía nuestra querida Fabi en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 39, escudriñar las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando nosotras empezamos a conocer las escrituras, entonces venimos descubriendo esto. Cuán importante es alabar a Dios, cuán importante es saber que Él nos ha restituido, que si tú tienes un corazón, como ella nos decía al inicio de estos versos, un corazón dañado, un corazón herido, y no solamente las heridas del cuerpo que tenía su pueblo, ¿verdad? Sino un corazón que no se sacia con nada, sino solamente con esa agua que desde que desciende de los cielos ya está saciando tus necesidades, tu vida. Él sana a los quebrantados de corazón y sana también esas heridas. Así que debemos de tener, como nos decía nuestra querida Fabi, un corazón herido necesita comunión con Dios. Entonces, ir siendo restaurado, sanado, vivificado. Recordemos que Él nos conoce. Me quedé maravillada, Fabi, con esa, esa serie que no se puede ni contar, ¿verdad? De las estrellas y que Él las conoce a cada una por su nombre. Cariño, así también te conoce Dios. Él conoce todas las necesidades que estás atravesando. Él conoce tu nombre. Él te conoce desde que te puso en el vientre de tu madre. Así que acércate a Él, escudriña en las escrituras, abraza la verdad de su palabra que nos hace libres. Así que recordemos que no tenemos nada con que complacer al Señor, sino solamente con un corazón contrito y humillado, con un corazón temeroso a lo que su palabra nos habla. Pero ¿y cómo lo vamos a hacer si no la conocemos, si no nos acercamos a leer su palabra? Así que, bueno, pues trabajemos tras la promesa, escudriñando su palabra. Me encantó esa frase, mi querida Fabi, trabajemos tras la promesa, ¿verdad? Porque Él envía su palabra y su palabra cumple lo que Dios desea. Y Él desea que tú seas salvo y le conozcas. A Dios toda la gloria, toda la honra. Damos muchísimas gracias por esta preciosa enseñanza. Mandamos saludos a nuestra querida Laura en San Cristóbal de las Casas. Gracias, Laurita, por mirarnos, por tus comentarios. Gracias a cada uno de los que nos ven del otro lado de Latinoamérica, a España. Gracias a Perú. Gracias a Argentina. Ahí nos ven en Panamá. Gracias a Estados Unidos, a cada uno de ustedes, y recuerden, si este medio ha sido de bendición para ustedes, denle manita arriba y compartan. Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Ay, gracias.